Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenas, chef, ¿todo bien? ¿Usted? Qué bueno, igual, muy bien, gracias. Bien, a ver, vamos a pasar lista. Estamos a 24 de febrero. 25. Jorge del Sale. Entonces tenemos la asistencia de Carlos, Diego Esteban, digo, perdón, Aranza, Aranza, Esteban, Jorge, Miguel.
Listo, ya pasamos lista de hoy. Ok, vamos a empezar, ¿vale? Vale, vamos a empezar aquí. Habíamos empezado, me parece que el jueves, en esta parte de administración de la seguridad e higiene en el trabajo, pero avanzamos muy poquitito. Vamos a retomarlo desde el principio, ¿sale? Bueno, antes que todo, les comento que ayer, el lunes no pude, pero ayer en la mañana les mandé la receta al Classroom y subí dos actividades, una para panadería y una para seguridad industrial, que son para entregar el viernes, ¿sale? No les mandé mensaje porque la verdad se me olvidó mandarles mensaje por WhatsApp al grupo, pero bueno, lo subí desde ayer para que lo chequen y estén ahí al tanto. Antes que, antes que todo, también comentarles la parte de las recetas, recordarles que vamos a hacer, bueno, que en la planeación viene a hacer conchas, viene a hacer pan de centeno y chapatas, ¿sale? Está a elección, digo, todos vamos a hacer conchas, pero está a elección si quieren hacer las tres o si quieren hacer otra más además de las conchas, ¿vale? Ya lo decidirán ustedes para que también lo vayan checando. No sé si tengan alguna duda, pregunta al respecto sobre eso. El molde para las conchas lo consigo ahí en la casa del panadero, del Sí, pastelero. el cortador, hay de tamaños, el cortador lo hay de tamaños. Hay desde el grande, que la verdad sí está como grandecillo, hasta unos medianitos. Todo depende de qué tamaño de concha quieras hacer. Que de hecho, bueno, el grande te sirve para las chiquitas y para las grandes sin ningún problema. Y el chico, pues regularmente te sirve más para las chicas, porque si lo quieres marcar en una grande, se ve medio chistoso. Entonces, pues ya es cosa de que lo decías. Me parece que cuesta como entre 40 y 60 pesos. La verdad, no recuerdo muy bien, pero está más o menos en ese precio, entre 40 y 60 pesos. ¿Sale? Y sí, lo Ok, consigues ahí en chef. la casa del panadero. Ok, chef, gracias. De nada. ¿Alguien ¿Son más tiene literalmente dudas? cortadores, chef? O sea, ¿Perdón? ¿No son escuché? circulares. Que si son literalmente cortadores. Es Que tienen. ajá, es como, ¿cómo te Es que explico? no he leído la receta. Es como un cortador, es así, de los que El usas para metálico galletas, circular. ajá, pero en la parte de adentro tiene más laminitas con el dibujo de representativo de la concha. Hay unos que vienen como en rectángulos, algo así, no, como en Ujú, rombos, y hay uno que viene como en como en líneas. Ajá. ujú. Cualquiera te sirve, y literal es un cortador, porque ese ya nada más cuando está fermentando la concha con el azúcar, únicamente se marca y ya lo demás se hace en el horno solito. Pero sí es un cortador. Va pues. Vale. Que de hecho, bueno, también los que no consigan cortador o los que no lo quieran comprar, también se puede hacer con un cuchillo, ¿sale? Es un poquito más tedioso, la verdad, pero también se puede hacer con un cuchillo. Ya dependerá de ustedes igual. Ok, entonces vamos a empezar.
Bien, entonces empezamos en esta parte que habla sobre la administración de la seguridad e higiene en el trabajo. Vamos a empezar con la parte que es el diagnóstico situacional y mapa de riesgo. Tenemos que, del diagnóstico situacional se va a desprender la parte, bueno, ya antes mencionada de lo que es el mapa de riesgo, donde el mapa de riesgo nos va a dar como las pautas para poder seguir, las pautas para poder seguir y evitar cualquier riesgo de trabajo o saber actuar en dado caso de que exista un riesgo de trabajo. Nos dice entonces que primero vamos a hablar sobre el diagnóstico situacional. Tenemos que etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del griego, donde tiene dos raíces, que es dia, que significa a través de o por, y gignoskein, que es conocer. Así etimológicamente, diagnóstico significa conocer a través de. Tenemos entonces que diagnóstico situacional, en este caso el concepto, eh, es la identificación de la naturaleza o esencia de una situación o problema y de la causa posible o probable del mismo. Es el análisis de la naturaleza de algo, ¿sale? O sea, realmente es analizar e identificar de dónde viene, por qué surge y bueno, todo ese tipo de preguntas básicas que son como el origen de las cosas. Por otro lado, tenemos que un diagnóstico situacional es el acto de conocer la naturaleza de un problema a través de la observación de sus síntomas y sus signos. Todo esto va a depender. Pueden existir diagnósticos situacionales en diferentes áreas, ¿sale? No es lo mismo un diagnóstico situacional en la ciencia que un diagnóstico situacional, vamos a suponer, en un desastre natural o a lo mejor un diagnóstico situacional en una obra, no sé, en un edificio, ¿no? Todos tienen diferente naturaleza, todos tienen distinta forma de ser observados. En este caso, la observación va a ser como primordial en esto, pero todos tienen signos, síntomas y características diferentes que van a identificar cuál es la situación del problema y por dónde se tiene que abordar. Tenemos que un diagnóstico situacional también contiene una estructura, ¿sale? Y se lleva a cabo o se realiza de la siguiente forma. Primero tenemos la presentación, ¿sale? En este caso de la presentación, nos habla específicamente de lo que vamos a hablar, ¿sale? Es decir, cuál es el tema a tratar o cuál es la situación justamente que se tiene que observar o tratar. Luego tenemos el estado del arte de la salud y seguridad en el trabajo, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el estado que tiene, por ejemplo, vamos a suponer, no sé, una obra? Ujú. ¿Cuál es el estado de arte de salud y seguridad en el trabajo? Es decir, pues a lo mejor todos trabajan en armonía, todos cumplen con su equipo de seguridad correctamente, no sé, el supervisor está detrás de los trabajadores para que utilicen a lo mejor el casco, bla, 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 todo ese tipo de cosas, ¿sale? Posteriormente, los antecedentes históricos. ¿Qué ha sucedido? Vamos a suponer no exactamente con esa obra en específico, sino a lo mejor con el trabajo que viene realizando la empresa. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Sale? O qué ha sucedido. ¿Han tenido accidentes? ¿No han tenido accidentes? ¿Han tenido a lo mejor demandas? ¿Han tenido huelgas? No lo sé. ¿Cuál es esa situación que ha tenido esta empresa? Posteriormente, las disposiciones de orden legal en materia de salud, trabajo, perdón, salud, seguridad e higiene en el trabajo. Todas estas disposiciones es a qué se está apegando la empresa en la que yo trabajo. O sea, a lo mejor la ley federal del trabajo, a lo mejor la norma no sé qué de salud, o la norma no sé qué de seguridad, o no sé, a lo mejor, ¿cómo se llaman las normas ISO 9000? No lo sé. ¿Cuáles son esas disposiciones de orden legal que
que tiene como tal la empresa. Posteriormente tenemos las instituciones responsables de la gestión de la salud, eh, seguridad e higiene en el trabajo. ¿Sale? Entonces, una cosa son las disposiciones de orden legal y otra cosa son las instituciones. ¿Qué instituciones son las que están a lo mejor respaldando o qué instituciones existen con las que yo como empresa acudo si tengo algún problema, acudo si a lo mejor existe una situación? O sea, vamos a poner un ejemplo. Aquí vamos a hablar de los seguros, ¿no? Que a lo mejor seguro de gastos médicos. Algunas empresas tienen seguro de gastos médicos, por ejemplo, con el IMSS. Algunas otras empresas, algunas otras empresas a lo mejor tienen convenio directo con hospitales privados. Vamos a hablar a lo mejor del Hospital Español, no lo sé. O sea, todo va a depender del tipo de empresa y los convenios que existen con las instituciones y los seguros que los respaldan para así puedan tener uso los trabajadores de de este beneficio de salud, ¿sale? Entonces las instituciones en sí van a ser ese tipo de lugares donde se tiene convenio con la empresa y donde pueden atender este tipo de necesidades los trabajadores. Luego tenemos los recursos disponibles en la materia de salud, seguridad e higiene. ¿Sale? Hablando de recursos disponibles, podemos hablar desde lo básico, es decir, todo lo que se tiene dentro del área de trabajo. En este caso, si existen botiquines, si no existen botiquines, si existe, ¿cómo se le dice?, el equipo correcto para, para que el trabajador se sienta seguro, arneses, cascos, a lo mejor chalecos, no lo sé, dependiendo del área de trabajo. Si estamos hablando de un laboratorio, guantes, batas, petos, no lo sé, gafas, cualquier cosa que sea utilizada dentro del mismo y que se cuente y que tenga los recursos para que pueda sentirse seguro el trabajador al momento de estar laborando. Luego tenemos la observación, registro, análisis y control de riesgos laborales. ¿Sale? Esto también es básico. Esta parte de observación, registro, análisis y control de riesgos laborales también se brinda a los trabajadores regularmente, por parte de una capacitación. Es decir, cuando existe un trabajo que contiene riesgos de trabajo, lo ideal es que debe existir una capacitación hacia el trabajador explicándole qué es lo que debe hacer, qué no debe hacer, con qué tiene o con qué debe tener cuidado, ¿sale? Y de qué forma se tiene que manipular, no sé, X maquinaria o X elemento, X químico. ¿Sale? Entonces, así es como tiene que funcionar. Esta observación, registro y análisis de control les va a permitir que al mismo tiempo que se le está brindando al trabajador las herramientas de seguridad que debe de tener en su área de trabajo, también permite controlar que puedan existir pues, accidentes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todos estos análisis son importantes y este control de riesgos laborales. Denme un segundito, está sonando mi teléfono. No. Es Coppel. Listo, perdón. ¿En qué estaba? Sí. Estábamos en la parte de observación, registro, análisis y control de riesgos laborales. Luego vamos a la parte de los indicadores. La parte de los indicadores es lo que nos va a decir si estamos haciendo bien las cosas, si no se están haciendo bien las cosas, si en verdad se está teniendo un control, si los trabajadores están entendiendo que en realidad sus funciones tienen que ser de esta forma y que no tienen que arriesgar al momento, no sé, de la manipulación de algo, etcétera. Todos estos indicadores, vamos a ponerlo de una manera más simple, que son las estadísticas. Si tenemos accidentes, si no tenemos accidentes,
en cuánto han disminuido o en cuánto han aumentado, todo ese tipo de cosas. Luego tenemos la parte de las conclusiones. En la parte de las conclusiones vamos a poner todo, o bueno, se va a establecer todo lo que se ha observado dentro de este ejercicio, ¿sale? Es decir, todo aquello bueno, todo aquello malo que se ha observado, o si existen fallas, o si existe, o se debe renovar algún paso específicamente, toda aquella observación que pueda ayudar a mejorar va a ir en estas conclusiones. Y finalmente la bibliografía, es decir, en qué te apoyaste, ¿sale? A lo mejor tú dices, ah, ok, pues entonces, un ejemplo, ¿no? Las tuberías tienen que ir de tal color porque yo así digo, ¿no? No, realmente cuando se trata de algo, pues más específico, en este caso podríamos hablarlo, no sé, como un manual, donde exista este diagnóstico situacional, sería importante que se citara de dónde se obtuvo la información en cuanto a lo mejor el color de las tuberías, ¿no? Vuelvo a repetir. Entonces, bueno, es solo como algo básico, un preámbulo de esto. Posteriormente tenemos la parte del mapa de riesgo. Del mapa de riesgo, ¿sale? Tenemos entonces que el mapa de riesgo, en la definición nos dice que este mapa ha proporcionado la herramienta necesaria para llevar a cabo las actividades de, número uno, localizar, dos, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica. Los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades profesionales en el trabajo. Bien, entonces tenemos que dentro de la historia el término de mapa de riesgo es relativamente nuevo y tiene su origen en Europa, específicamente en Italia, a finales de la década de los 60 e inicio de los 70, como parte de la estrategia adoptada por los sindicatos italianos en defensa de la salud laboral de la población trabajadora. ¿Cuáles son los fundamentos de un mapa de riesgo? Tenemos que entonces, para un mapa de riesgo existen algunos principios básicos que son los siguientes. Tenemos algunos principios básicos que son los siguientes. Primero tenemos la nocividad del trabajo, no se paga si no se elimina, ¿sale? Posteriormente tenemos que los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud. ¿Sale? Esto es bien importante. Los trabajadores no delegan en nadie el control de su salud. Es decir, tu salud no va a depender de nadie más que de ti. ¿Sale? Eso es así de simple. Digamos que se traduce como esa forma. Luego tenemos que los trabajadores más interesados son los más competentes para decidir sobre las condiciones ambientales en las cuales laboran. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos trabajadores que en realidad les interesa su trabajo y les interesa su bienestar, protección y salud, son aquellos que van a ser más competentes al momento de exigir mejores condiciones laborales, ¿sale? Condiciones de todo tipo. ¿Por qué lo dicen de esta forma? Porque realmente hay que ser muy honestos. En la mayoría de los trabajos son pocos los que en realidad pues toman en cuenta estas características. Es decir, que en verdad se interesan porque sus condiciones laborales sean las adecuadas. ¿Por qué? Porque también les interesa su trabajo. Hay quienes únicamente dicen, ok, voy a trabajar y pues se trata de ir a cumplir y listo, hasta ahí, ¿sale? Entonces no ponen tanto interés en que puedan existir mejores condiciones laborales, ¿no? Posteriormente tenemos que el conocimiento que tengan los trabajadores sobre el ambiente laboral donde se desempeñan debe estimularlos al logro de las mejoras. Vamos con lo mismo. O sea, a final de cuentas nos habla de interés, ¿sale? Si no existe un interés, no va a existir un conocimiento sobre el ambiente laboral, ¿sale? Y por lo tanto, no van a tener mejoras. Entonces, por ejemplo, si existe aún más interés sobre todo esto, este interés se va a ver reflejado en todas estas características. Ok, tenemos que
Dentro del mapa debe existir una simbología, ¿sale? Esta simbología va a facilitar la interpretación de, de lo que queremos señalar y lo que queremos decir justamente en ese mapa de riesgos, ¿sale? Tenemos simbología que nos habla del ruido, de la iluminación, de las partículas, de la temperatura extrema, de la radiación no ionizante, de asfixia por inmersión, eh, lugares donde puede ser atrapado por maquinaria, por ejemplo, contacto con químicos, explosivos, riesgo eléctrico, riesgo ergonómico, riesgos de caída, superficies cortantes, golpeado por vibraciones, gases, polvos o vapores e incendios. ¿Sale? Todas estas simbologías van a ser muy importantes. Si nosotros utilizáramos simples palabras para, ¿cómo se llama? Para puntualizar cosas en nuestro mapa de riesgo, sería un poco más tedioso y la verdad es que daría flojera. O sea, hay muchas personas que ven muchas letras en una ilustración y no lo quieren leer, o sea, les da como flojera. Sin en cambio, la simbología es muy importante. Si aprendemos a identificar de manera correcta todos estos símbolos, nos damos a la idea. Y aunque no sea como de manera correcta, si estamos hablando de un mapa de riesgos y, por ejemplo, nos encontramos el rayito que nos habla de electricidad, no vamos a decir que ahí, no se regalan electricidad o algo por el estilo, no. O sea, automáticamente nosotros vamos a identificarlo como que existe algún riesgo eléctrico dentro de ese lugar o de esa zona. ¿Sale? Es más conveniente la parte de la simbología que la parte de, o que utilizar bastantes letras en un mismo mapa. Tenemos entonces que los trabajadores juegan un papel fundamental y que estos suministran información al grupo de especialistas mediante la inspección y la aplicación de encuestas, las cuales permiten conocer sus opiniones sobre los agentes generadores de riesgos presentes en el ámbito donde laboran. ¿Sale? Entonces vamos a tener que el papel del trabajador dentro de la elaboración del mapa de riesgo es de lo más importante que podemos encontrar. ¿Sale? Tan importante es porque si no existen los trabajadores, no vamos a saber si existe en realidad un riesgo de trabajo en cierta zona o en una zona específica. Ellos son los que nos van a decir, ¿sabes qué? No funciona esto. O sabes que en la realidad la instalación está mal hecha porque corremos el riesgo de rozar y quedar electrocutados, ¿no? Un ejemplo. O sea, todos estos puntos de vista de los trabajadores son de gran importancia. Luego tenemos otro punto que nos habla de la periodicidad. Nos dice que la periodicidad es la formulación del mapa de riesgos. Esta en función de los siguientes factores. Ok, los factores son los siguientes. Primero tenemos el tiempo estimado para el cumplimiento de la propuesta de mejoras. Siempre debe existir un tiempo estimado. ¿Por qué? Porque de esto depende también que en adelante sigan existiendo accidentes o ya no sigan existiendo accidentes. ¿Sale? Entonces lo ideal es que se deben de cumplir todas las mejoras para tratar de evitar cualquier riesgo de trabajo. Posteriormente tenemos las situaciones críticas. Ujú. Debemos ponerle gran importancia a la parte de las situaciones críticas, dado que estas situaciones críticas son las que nos pueden llevar a que existan aún riesgos mayores con el resto de los trabajadores. Luego tenemos la documentación insuficiente. Hablando de documentación, podemos hablar desde la parte de indemnización, desde la parte de, ¿cómo se le llama? Bueno, cuando te mandan a tu casa a descansar, se me fue la onda de esa palabra. Este, todo lo que tiene que ver con los seguros, todo lo que tiene que ver con, la parte de la salud, etcétera. O sea, esta documentación que sea insuficiente. Siempre se tiene que estar, pues, al 100%. Posteriormente tenemos las modificaciones en proceso. Todas estas modificaciones en proceso se deben o se les debe dar prioridad pues lo antes posible.
O sea, realmente lo antes posible. No se tienen que postergar y no se tienen que alargar estas modificaciones en proceso, dado que, número uno, puede alargar eh, la producción, si es que se habla de una fábrica, y número dos, esta modificación en proceso puede provocar accidentes o riesgos de trabajo dentro de la institución, ¿sale? Vamos a suponer, a lo mejor ustedes trabajan en una fábrica de chocolate, ¿no? Entonces, pues no sé, X máquina se descompuso y resulta que esa máquina está justamente, no sé, a la mitad del proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta modificación que se está realizando mientras más tardada es, número uno, más tardado va a ser el proceso del producto y número dos, puede provocar algún accidente dado que alguien va a querer echarla a andar o alguien va a pasar por el lugar y no se va a dar cuenta que a lo mejor hay cosas sueltas, etcétera. ¿Sale? Entonces, estas modificaciones en proceso tienen que pues, realizarse lo antes posible. Y finalmente la parte de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son también de gran importancia porque nos va a permitir acelerar nuestro proceso y al mismo tiempo existen tecnologías que también van a suplir la parte humana, ¿sale? Es decir, no sé, X fábrica que a lo mejor tiene 60 trabajadores y se dedica al ensamblado de X cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las nuevas tecnologías van a decir, ok, yo voy a comprar una máquina que ya va a hacer el trabajo de otros dos trabajadores, ¿no? Entonces, en lugar de tener 60 trabajadores, únicamente va a tener 25. 25 únicamente de que estén checando que esté funcionando de manera correcta y que no involucres más mano de obra. Y para la mayoría de las empresas esto es más conveniente, porque a final de cuentas pagas menos seguros, corres menos riesgos de trabajo, etcétera, etcétera. O sea, pagas menos sueldos a final de cuentas. Que estas máquinas, que hacen casi todo son muy caras, sí, pero es una inversión a largo plazo. Son inversiones que en realidad le convienen a la empresa porque se ahorran mucho dinero de sueldos y salarios, mucho dinero de seguros, mucho dinero de riesgos de trabajo, mucho dinero de, ¿cómo se le dice? De equipo de seguridad, entre algunas otras cosas. ¿Vale? Bien. Luego tenemos la parte, los pasos para la elaboración de un mapa de riesgo. Primero tenemos que existe la formación del equipo de trabajo. Nos dice que este está integrado por especialistas en principales áreas preventivas. Estas áreas preventivas van a ser las siguientes: la seguridad industrial, la medicina ocupacional, el higiene industrial, los asuntos ambientales, la psicología industrial, por solo mencionar algunos. Número 2, tenemos la selección del ámbito. Nos dice que esta consiste en definir el espacio geográfico a considerar en el estudio y los temas a tratar en el mismo. Número 3, tenemos la identificación de los riesgos. En este caso nos dice que dentro de este proceso se realiza la localización de los agentes generadores del riesgo. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos utilizados para la obtención de esta información? Existen distintos métodos que se pueden utilizar para la obtención de este tipo de informaciones. Los más utilizados son los siguientes. Primero tenemos la observación de riesgos obvios, es decir, lo que en realidad te puedes dar cuenta a simple vista que está sucediendo y que se puede evitar. Número dos, las encuestas a todos los trabajadores de todas las áreas, se les hacen encuestas específicas donde se monitorea cuáles son las situaciones o cuáles son los riesgos más comunes que existen en ese lugar. Luego tenemos las listas de verificación, que estas nada más, bueno, tú das el nombre, el riesgo o el tipo de riesgo y únicamente vas verificando si en realidad existe, si no existe, si ha sucedido o no ha sucedido, etc. Y luego tenemos el índice de peligrosidad,
Nos dice en el índice de peligrosidad que no todos los riesgos de trabajo tienen el mismo o la misma importancia. Bueno, sí tienen todos la misma importancia, pero algunos son más graves que otros, ¿sale? Hay que saberlos identificar. Nos dice entonces que las cuales estudiaremos o se estudiarán más adelante. Ok, dentro de los métodos para la obtención de información y donde se tienen que identificar los riesgos, encontramos lo siguiente. Nos dice que se refiere a la localización de riesgos evidentes que pudieran causar lesión o enfermedades a los trabajadores y o daños materiales a través de recorrido por áreas a evaluar. Para esto debemos realizar una observación de riesgo. Para esta observación de riesgo nos dice que consiste en la recopilación de la información de los trabajadores mediante la aplicación de encuestas sobre los riesgos laborales y las condiciones de trabajo. Para ello es necesario realizar algunas encuestas o se recomienda realizar algunas encuestas donde nos dice que es una lista de comprobación jerarquizando los riesgos identificados, ¿vale? Entonces estas encuestas nos van a permitir que de un promedio de a lo mejor de 20 o 30 riesgos de trabajo, nosotros podamos jerarquizar cuáles son los más importantes y cuáles son los menos importantes. O bueno, en este caso sería los más peligrosos y los menos peligrosos. Porque a final de cuentas un riesgo de trabajo no deja de ser un riesgo de trabajo. Creo que todos merecen la misma importancia. El punto es cuál es más peligroso que otro y en cuál se le tiene que poner un poquito más de atención que en otros. ¿Sale? Y posteriormente a esto nosotros le vamos a llamar índice de peligrosidad. ¿Sale? Una vez que nosotros tengamos jerarquizados cuáles son los riesgos de trabajo que existen en el lugar, nosotros podemos realizar nuestro índice de peligrosidad. Muy bien. Tenemos que, para la obtención de información e identificar los riesgos, podemos hacer lo siguiente. Nos dice que consiste en una lista de comprobación de los riesgos posibles que pueden encontrarse en determinado ámbito de trabajo, que es la famosa lista de verificación. Es decir, nosotros ya observamos, nosotros ya identificamos la mayoría de los riesgos a través a lo mejor de la experiencia o de lo que ha sucedido dentro del lugar. Nosotros los vamos a enlistar, nosotros les vamos a dar una ponderación de importancia y de igual manera la mayoría de los trabajadores o los trabajadores son los que nos van a apoyar o ayudar en decir qué sucede con más frecuencia, qué es lo que casi no sucede, qué es más importante, qué les gustaría que fuera a lo mejor, ¿cómo se le llama? Tratado de forma rápida, no sé. O sea, buscar soluciones en base a una lista de verificación con lo que ya se observó dentro de la empresa. Tenemos entonces que la evaluación de riesgos nos dice que en este proceso se realiza la valoración de los factores generadores de riesgo mediante las técnicas de medición recomendadas por las normas oficiales mexicanas, las NOM, y el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, o en su defecto, con las normas internacionales, y se completa esta valoración mediante la aplicación de algunos mecanismos y técnicas que se van a citar a continuación. Ok, primero tenemos dentro de esta evaluación de riesgos los códigos y las normas. Nos dice que consiste en la confrontación de la situación real con patrones de referencia, tales como guías técnicas, reglamentos de trabajo, normas, NOM y algunos otros. O sea, estos códigos y normas se tienen que respetar siempre. Si hablamos de la industria, si hablamos de todo este tipo de trabajos con riesgo, perdón, todas estas normas, manuales, etcétera, se tienen que llevar al pie de la letra. ¿Por qué? Porque si no, las empresas corren el riesgo de ser sancionadas o hasta clausuradas. Ok, bueno, vamos a dejarla hasta aquí. Estamos en el último minuto y los veo de regreso en 10 minutos. Son las 11:01, los veo de regreso a las 11:11. Bueno, 11:12 los veo de regreso, ¿sale? Va pues, chef. Vale, ahorita los veo de regreso.
Bien, vamos a retomar donde nos habíamos quedado. Ok, estábamos hablando entonces sobre los códigos y las normas. Decíamos entonces que consiste en la confrontación de la situación real con patrones de referencia, tales como guías técnicas, reglamentos de trabajo, normas, NOM y algunos otros. Les comentaba entonces que todos estos códigos y estas normas se tienen que respetar y se tienen que llevar a cabo al pie de la letra. Eh, Dado que todas estas normas se hacen específicamente en base a las situaciones ya presentadas con anterioridad. Es decir, todas las normas existentes, por ejemplo, las normas mexicanas, tienen un fundamento y ese fundamento está, bueno, previamente especificado por los accidentes y riesgos de trabajo que han sucedido a través de los años, cuáles son las prácticas que se han llevado a cabo y de qué manera podemos prevenirlo, podemos llevarlo pues de una manera como más tranquila, por así llamarlo, ¿no? Entonces, vamos a tener que, bueno, también es importante
no hacer caso omiso. Existen algunos lugares donde los trabajadores pues, les vale un poquito, ¿no? La verdad es que no son como muy apegados a los reglamentos o a las normatividades que tienen las empresas al momento del trabajo y pues tienden a hacer pues lo que ellos quieren. Y cuando sucede algo, ahora sí ya exigen, ahora sí ya piden que indemnicen, ahora sí ya piden que pues bueno, que les cubran todos los gastos, etcétera, ¿no? Pero antes no se apegan a las normatividades específicas para evitar este tipo de situaciones. Por otro lado, tenemos los criterios. En los criterios nos dice que se refiere a decisiones que se toman basadas en la experiencia. Todos estos criterios o el criterio como tal de las personas va a depender de la experiencia que se tiene trabajando en el área. Vamos a suponer, no es lo mismo un limpiavidrios novato que un limpiavidrios que lleva, no sé, 6 años trabajando en el oficio. Hablemos de limpiavidrios, los que trabajan en los edificios y se cuelgan en las alturas, ¿sale? O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el novato dice, ah, pues no tengo miedo y me pongo a trabajar y no pasa nada, ¿no? Pero el de 6 años te dice, ok, pues yo a lo mejor tampoco tengo miedo, pero tengo un poco más de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues a lo mejor me amarro bien la línea de vida, no me paro en las orillas, sé en qué zona pararme para que no se vaya de lado el espacio, perdón, la tarima, etcétera, ¿no? O sea, son pequeñas cositas que te va dando el criterio, para poder ejecutar pues, de mejor manera ¿cómo se le dice? Pues un trabajo, pues. Luego, tenemos el análisis de riesgo. Nos dice que consiste en un proceso de evaluación sobre las consecuencias de accidentes y la probabilidad de que ocurra, ¿sale? Entonces, va a depender mucho del área. Obviamente hay áreas más peligrosas que otras. Y esta evaluación de las consecuencias de los accidentes es la que también nos va a decir con qué probabilidad puede ocurrir. Vamos a suponer, a lo mejor, no sé, se me ocurre X empresa, vamos a suponer una fundidora de metales, ¿sale? O sea, una fundidora de metales donde a lo mejor una de las funciones del trabajador es justamente llevar los metales fundidos hacia los moldes para lo que se haga, X cosa, ¿no? Entonces vamos a suponer que hacen esa función, no sé, 20 veces al día, 15 veces al día. Obviamente las 15 o 20 veces nunca van a salir perfectas. Siempre existe como una probabilidad de riesgo de que ocurra algún accidente de trabajo. ¿Sale? Entonces, en base a ese análisis, lo ideal es cómo puedo yo evitar este accidente. O sea, obviamente no van a salir perfectas todas las veces, pero sí se pueden evitar accidentes. Bien, tenemos por otro lado la parte de la elaboración del mapa. En la elaboración del mapa tenemos que una vez recopilada la información a través de la identificación y evaluación de los factores generadores de los riesgos localizados, se procede a su análisis para obtener conclusiones y propuestas de mejoras, que se representan por medio de los diferentes tipos de tablas y en a través, em, forma gráfica a través del mapa de riesgos utilizando la simbología mostrada. Bueno, se va a ver una representación de un mapa de riesgos de una instalación industrial, ¿sale? Digo, obviamente yo de la industria no sé como mucho, pero bueno, aquí nos representan cierta distribución de la planta industrial, en dónde están las diferentes áreas y dónde se encuentran los diferentes tipos de riesgo. Y los riesgos son identificados según la simbología que se tiene en la parte de abajo. Principalmente encontramos la siguiente simbología. Encontramos los riesgos de caída, encontramos el contacto con los químicos, el riesgo de incendios, el riesgo de gases y polvos, en este caso también vapores, el riesgo eléctrico,
el riesgo de quedar atrapado, el riesgo de ser golpeado por algo, el riesgo de que exista alguna asfixia por medio de inmersión, el riesgo de temperatura extrema y el riesgo del ruido. Todos estos están distribuidos en distintos lugares o puntos específicos según las áreas de la instalación industrial. ¿Sale? Por ejemplo, en los tanques de gas encontramos que existe riesgo de incendio. De igual manera existe el riesgo de gases y polvos y vapores. Por ejemplo, mm, 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 en el almacén de productos inflamables, pues, encontramos principalmente que existe un riesgo de incendio. No sé, en el panel de control existe el riesgo de que pueda ser golpeado por algo y así sucesivamente, ¿no? Así es como se va distribuyendo o se van distribuyendo todas estas simbologías según el apartado, según de cómo es distribuido o cómo está distribuida la industria. Tenemos entonces que el mapa de riesgos corporal ocupacional. Tenemos que es la representación gráfica sobre el cuerpo humano del órgano o sistema afectado por riesgos ocupacionales derivados a la exposición laboral durante un desempeño laboral. Primero primero se tiene que recopilar la información a través de la identificación y evaluación de los factores generadores de los riesgos localizados. Posteriormente, en el número 2 nos dice que se procede a su análisis para obtener conclusiones y propuestas de mejoras. En el número 3 tenemos que se hacen representaciones de estas por medio de los diferentes tipos de tablas y en forma gráfica a través del mapa de riesgos, utilizando símbolos, iconos o representaciones gráficas con la leyenda correspondiente. Tenemos entonces que para el mapa corporal ocupacional, tenemos una pregunta que es, ¿cuál es la importancia de un mapa corporal ocupacional? Nos dice que la importancia de este mapa estriba en la ventaja de ver y orientar rápidamente los órganos y sistemas corporales afectados por la exposición. Entonces tenemos esta tabla donde nos habla sobre los factores de riesgo y los efectos en la salud. Primero tenemos el metanol y el propanol. Estos elementos de riesgo nos dice que nos van a provocar quemaduras, irritación en las vías respiratorias, alteración en el sistema nervioso, narcosis, inconsciencia y trastornos visuales, que son los principales efectos de riesgo que puede tener estos productos. Posteriormente tenemos las aminas, en este caso que es la MEA, el ucarsol y el DGA, que nos pueden provocar dermatosis, asma y son posibles cancerígenos. Por otro lado, tenemos los solventes, lubricantes y desengrasantes. En este caso nos puede provocar broncoespasmo, edema pulmonar, asfixia, puede conllevar a la bronquitis, a la neumonía, nos dice que también a la reproducción de la capacidad ventilatoria por contacto. El siguiente nos habla sobre el metano, el etano y el propano. Nos dice que nos puede provocar disnea, alteraciones del sistema nervioso y también puede ser mortal en altas concentraciones. Y posteriormente tenemos el nitrógeno. El nitrógeno nos puede provocar asfixia, necrosis, irritación en las vías respiratorias. ¿Sale? Son como de los más importantes. Obviamente hay más sustancias que igual provocan algunas otras reacciones específicas en el cuerpo, pero bueno, esto es como de lo más importante. Tenemos entonces que este sería el mapa corporal ocupacional.
¿sale? Donde nos habla sobre los solventes, lubricantes, desengrasantes y antiespumantes. Nos habla sobre las aminas, sobre el metano, sobre el metanol propano y sobre el nitrógeno. Si se dan cuenta, cada una de estas tiene una identificación distinta, ¿sale? Tiene un pequeño puntito con diferentes patrones y colores, y estos patrones y colores son los que nos indican en dónde es donde nos afecta principalmente este tipo de sustancias, ¿sale? Y bueno, están ubicadas en el mapa corporal para que sea más fácil pues ubicarlo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tenemos que en la cabeza, ahí es donde nos puede perjudicar como tal el metalpropano, nos puede perjudicar como tal el metano, etano y propano, las aminas y en este caso los solventes. En los brazos, en este caso en las zonas cutáneas principalmente, nos pueden afectar el metalpropano, las aminas y en este caso los solventes también de igual forma. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Si nos damos cuenta, existe la misma proporción en ambos brazos y nada más cambiaría en la parte del centro. Bien, tenemos también la parte de el proceso administrativo aplicado a la seguridad e higiene del trabajo. Nos dice que la organización de la seguridad y de la higiene en el trabajo corresponde tanto a las autoridades como a los patrones y a los trabajadores, y eso es muy cierto, ¿sale? No únicamente tiene que ver con la empresa, sino también la responsabilidad de los patrones. Nos dice que la administración de recursos humanos, nos dice, es el proceso administrativo aplicado a la conservación de la salud de los miembros de una organización en beneficio del individuo, de la propia organización y del país en general. Nos dice entonces que existen organismos dedicados a la seguridad e higiene industrial. Primero tenemos la parte de las empresas o de la empresa, que nos habla específicamente del Departamento de Seguridad e Higiene Industrial y las comisiones mixtas de higiene y seguridad, que son como los suborganismos que podemos encontrar dentro de nuestra empresa en la que nosotros estemos laborando. Mientras que a grado de país tenemos a la Secretaría de Salud, tenemos a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Asociación Mexicana de Higiene y Salud, ¿sale? Estos son organismos dedicados a la seguridad y la higiene industrial en todo el país. Y de manera internacional tenemos la Oficina Internacional de Trabajo, que se encuentra en Ginebra, Suiza, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Interamericana de Seguridad Social, la Oficina Sanitaria Panamericana y la Organización de la Salud Pública dependiente de la ONU y de la UNESCO. Son los organismos internacionales que se dedican a cuidar la seguridad y el higiene industrial de los trabajadores. Bien, entonces tenemos que dentro del proceso se tiene que presentar a la Comisión Consultiva Nacional propuestas de anteproyectos de normas. De hecho, también se tiene que promover estudios en materia de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo y someterlos a consideración. ¿Sale? No nada más se trata de llegar y meter así propuestas de decir, ah, pues mira, yo quiero meter esta propuesta por esto y por esto, ¿no? Realmente cuando se habla de este tipo de situaciones, lo ideal es que se tienen que someter a consideración. A consideración, ¿por qué? Por si alguien ya lo ha ejecutado, si alguien conoce de alguien que ha llevado a cabo esta práctica, cuáles han sido los resultados, etcétera, 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 y en base a eso se somete a la consideración de un comité. Posteriormente, tenemos que estudiar y proponer medidas preventivas de riesgos de trabajo y contribuir a su difusión. ¿Sale? Estas medidas preventivas tienen que ver también con la experimentación y con la experiencia. ¿Sale? No nada más puedes promover alguna medida preventiva pues porque se te ocurrió, ¿no? A lo mejor dices, no, pues a lo mejor para combatir un incendio,
en lugar de echarle polvo, pues hay que ponerle harina, ¿no? O sea, es como muy estúpido, pero la verdad es que así es como funciona. O sea, no puedes llegar y proponer algo muy burdo cuando en realidad no existe una experimentación sobre esa situación, ¿no? Obviamente, después de que se verifica, pues se tiene que distribuir. O sea, en este caso se tiene que distribuir las medidas preventivas para que la gente lo conozca y pueda llevarlo a cabo. Posteriormente, se tiene que elaborar su programa anual de actividades. Esto, pues bueno, va a depender en este caso de la empresa, o va a depender del organismo de salud en la organización de su programa anual de actividades. Elaborar su reglamento interior que establecerá su organización y funcionamiento. Toda empresa, sin importar cuál sea, debe tener un reglamento, ¿sale? Y a partir de ese reglamento se tiene que justificar o se tiene que respaldar por aquellas normas ya preestablecidas que nos hablen en este caso, por ejemplo, de seguridad, ¿no? O sea, todas estas normas preestablecidas son las que van a respaldar mi reglamento, que a lo mejor, no sé, a lo mejor a mí no me gusta un puntito y lo cambio o se maneja de esta forma en mi empresa, nada más. Muy bien, después tenemos la parte de la creación de comisiones. En la creación de comisiones, tenemos que, de acuerdo al artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo, en cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene. Repito, en cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuestas por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes y enfermedades y proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan. Esta creación de comisiones se crea en todos lados. Hablemos de las escuelas, hablemos de los centros de trabajo, hablemos de todos lados. Estas pequeñas comisiones, algunas son encargadas, vamos a poner un ejemplo, unas son encargadas, por ejemplo, de los incendios o de los sismos, y son las que se encargan a lo mejor de sonar la alarma, de tener orden, de acomodar, de sacar a las personas de forma ordenada, etcétera, etcétera, y se encargan, perdón, de llamar a los cuerpos de seguridad y en este caso de prevención, que puede ser protección civil, ujú, por solo mencionar alguna función o alguna comisión. Pero también existen comisiones, por ejemplo, que se encargan o se encargan de los riesgos o de los accidentes. Ajá, ¿por qué? Porque a lo mejor los que están en la comisión de riesgos, de, no sé, de temblores y de incendios, pues a lo mejor no son tolerantes a la sangre, ¿no? Entonces, por eso también existe otra pequeña comisión donde pues los demás sí tienen a lo mejor cierta tolerancia a la sangre, a lo mejor hubo un accidente, alguien se cayó de las escaleras y pues la comisión tiene que actuar rápidamente, ¿no? Ok, verificar, dar primeros auxilios, llamar a lo mejor a una ambulancia o a un personal capacitado y calificado y posteriormente, ahora sí, tomar como nota de las situaciones, proponer las medidas, exigir a lo mejor algunos cambios. Vamos a suponer, alguien cae de las escaleras en X lugar, ¿no? Entonces, cae de las escaleras, perdón, porque las escaleras son resbalosas, porque no tienen lija donde se puedan atorar los zapatos y pues hubo un accidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se toma nota. ¿Por qué sucedió el accidente? No, pues porque se resbaló por esto, por el otro y a lo mejor el barandal no está en buen estado. Entonces, este tipo de reporte se pasa directamente con los patrones o con direcciones, etcétera. Se les hace mencionar cuáles fueron los motivos y obviamente se exigen medidas necesarias para que se pueda resolver esta situación y se pueda evitar un posible accidente de la misma magnitud. ¿Sale? Entonces, estas pequeñas comisiones son las que se van a encargar justamente de este tipo de actividades. Dependiendo del tamaño de la industria, de la empresa, de la escuela, de lo que sea, va a ser el X número de comisiones que van a existir ahí. ¿Sale?
Bien. Posteriormente tenemos la parte de la dirección a través del liderazgo. Este, ok, bien. Posteriormente tenemos la parte de dirección a través del liderazgo. Tenemos que en esta parte nos dice que la dirección, nos dice que las cuestiones importantes en la dirección de un equipo comprende, entre otras cosas, que el papel que desempeñará un líder, cómo se manejarán los conflictos y los procesos de comunicación a utilizar. Nos dice que el líder desempeñará un papel importante, el líder desempeñará un papel importante en la dirección de los esfuerzos y por lo tanto debe transformarse en una especie de facilitador y entrenador de más de una persona a cargo. Ok, entonces, esta parte del liderazgo bueno, ya la han visto con anterioridad, pero solo retomando un poquito, el líder tiene que ser como el ejemplo de todos los demás, ¿sale? Sea intencionalmente o no intencionalmente, este líder debe tener esta capacidad facilitadora de comunicación con el resto de las personas, ¿sale? Entonces es una persona que va a ser como, al mismo tiempo que es el ejemplo, es también una persona que te puede ayudar a resolver ciertas problemáticas dentro de la empresa. Entonces tenemos que el liderazgo nos dice que cuál es la diferencia o va a existir una diferencia entre el gerente y los líderes. La pregunta es, ¿todos los gerentes son líderes o todos los líderes son gerentes? En este caso, la respuesta es no, en ninguna. Ni todos los gerentes son líderes, ni todos los líderes son gerentes. ¿Sale? ¿Por qué? Porque pueden existir gerentes que realmente no son líderes, únicamente son gerentes porque así lo dicta su puesto de trabajo. ¿Sale? Y son gerentes que a lo mejor nadie respeta, son gerentes que nadie quiere, son gerentes que son déspotas, groseros, etcétera, etcétera, y no tienen ni una gota de liderazgo. Sin en cambio, existen líderes dentro de la organización que no necesariamente tienen que ser gerentes, sino que por naturaleza toda la gente los conoce, por naturaleza son el ejemplo a seguir de muchas personas, lo respetan más que al mismo gerente, entre algunas otras cosas, ¿sale? Entonces la respuesta es no. Nos dice entonces que un líder es aquel individuo que por cualquier circunstancia es seguido por los demás, que les comentaba. A un líder por naturaleza le faltarían los conocimientos teóricos, a grandes rasgos, ¿sale? O sea, creo que son conocimientos muy cortos que pueden alcanzar fácilmente. Tenemos que también un líder tiene la capacidad de adaptación, eso es básico. Todos los líderes tienen esa capacidad de adaptación. Son adaptables y son queridos en todos lados. Tenemos que un gerente en el plano ideal tendrá que ser líder. En teoría sí, o sea, nada sería más perfecto que existiera un gerente y que al mismo tiempo tuviera ese sentido o de liderazgo, pero pues no siempre sucede de esa forma. Nos dice que el gerente es facilitador respecto a sus subordinados. Ok, vamos a traducir esta parte de facilitador con que es una persona que hasta cierto punto permite, comprende y accede a ciertas cosas con respecto a sus subordinados. O sea, no siempre los tiene contra la pared trabajando duro. Ok, aquí tenemos una respuesta hacia la primera pregunta. Nos dice que desde el punto de vista ideal sería correcto. No se da en todos los casos, pero esta sí es muy probable, porque el gerente, en el plano ideal, tendrá que ser un líder, el cual deberá tener conocimientos técnicos y capacidad para ser facilitador respecto a sus subordinados. O sea, sí, pero es como yo les decía hace un ratito.
O sea, esto es en un caso ideal. Un gerente tendría que ser líder. Pero si lo aterrizamos un poco más a la vida real, realmente no sucede de esa forma. O sea, existe mayor probabilidad a que exista un gerente únicamente por supuesto que porque es líder. Posteriormente, digo, obviamente existen como transformaciones o existen adaptaciones donde el gerente a través del tiempo se convierte en un líder. ¿Por qué? A lo mejor porque tomó un curso, porque a lo mejor se dio cuenta que es como tenía que funcionar, no lo sé. Pero si lo vemos desde el punto de vista natural de las cosas, la mayoría de las veces no existe esa probabilidad de que el gerente sea líder nato, ¿sale? Pero bueno, desde un escenario ideal, lo correcto es que el gerente tenga que ser un líder. Con respecto a la segunda pregunta, nos dice que hay muchas personas que pueden ser líderes por naturaleza y no precisamente son gerentes. Hay muchísimos tipos de líderes y no por ser líderes tienen que ser gerentes, porque pueden tener la capacidad de atraer a los demás, de ser escuchados y seguidos por los demás, pero también deben tener conocimientos técnicos y en muchas ocasiones no tienen la preparación necesaria para el puesto, ¿sale? Es decir, que existe, dentro de esta parte existe una probabilidad menor de que esto exista. Entonces, por lo tanto, una persona por naturaleza puede ser líder, pero al no tener los conocimientos, al no tener la capacidad, pues sí, para desarrollarse dentro de la empresa, no puede tomar el puesto de gerente, pero tiene otras características que lo hacen un líder. Pero es muy chistoso, o sea, es muy chistoso porque algunas veces, en algunas empresas, mm, prefieren, o bueno, les dan el voto de confianza a los líderes y les dan papeles importantes dentro de. A lo mejor no les dan el papel de gerencia, no les dan como el título de gerencia, pero también las empresas tienden a ser muy inteligentes. Si se dan cuenta que existe una influencia muy grande por parte de una persona y tiene un papel de liderazgo para con los demás, se le abre un puesto o se crean puestos. Es como muy chistoso, pero se crean puestos, porque a lo mejor dentro de la empresa no existe una subgerencia y resulta que pues tras ver el apoyo que tiene esta persona, la influencia que tiene esta persona con el resto de los trabajadores, pues a lo mejor se le abre una subgerencia. Y entonces, este subgerente, que es el líder y el querido por el resto, pues va a ser como el punto medio, el punto de comunicación entre los trabajadores y la gerencia. Y entonces ahí viene como un rollo más, pues más inteligente al momento de tratar al personal y de elaborar dentro de la empresa, ¿sale? O sea, no le pueden dar a lo mejor la gerencia, pero sí le pueden inventar o crear un puesto que va a servir como de mediador para que puedas tener una comunicación directa con tus trabajadores y con la gerencia. Luego, de hecho, tenemos también bueno, existe una teoría, que es la teoría de los rasgos, que nos habla del empuje, los deseos de dirigir y la honestidad e integridad. En este caso, cuando hablamos de empuje, nos habla de que siempre se exhibirá un alto nivel de esfuerzo, logro, ambiciones, energía e incansable persistencia. También tenemos los deseos de seguir, que se manifiestan fuerte o manifiestan un fuerte deseo de influir y asumir responsabilidades. La honestidad e integridad es aquella que constituye relaciones de confianza, es aquella que construye relaciones de confianza entre ellos y sus subalternos. Además, muestran consistencia entre sus hechos y sus acciones. Por otro lado, tenemos la confianza en sí mismo, donde dice que nunca existirán dudas y convence de lo correcto de sus metas y sus decisiones. La inteligencia, que nos habla de generar expectativas, donde se reúne información, la interpretan y se toman decisiones correctas. Y por otro lado tenemos el conocimiento relativo al trabajo, conocer a profundidad cuestiones técnicas o referentes a sus propósitos.
que le permiten comprender las implicaciones de sus decisiones. ¿Sale? Eh, esta teoría de los rasgos nos habla específicamente de los rasgos que debe de tener, en este caso, un gerente líder. ¿Sale? Por otro lado, tenemos las teorías conductuales. En las teorías conductuales nos dice que existen líderes como tal autocráticos. Nos dice que se describe a un líder que por lo general tiende a centralizar la autoridad, dicta métodos de trabajo, toma decisiones unilaterales y limita la participación de los subordinados. ¿Sale? Estos líderes autocráticos son más comunes de lo que creemos. ¿Sale? Son aquellas personas que creen que por ser líderes y gerentes tienen toda la decisión o la decisión absoluta de todas las cosas. Pero eso sí, cuando se equivocan, la culpa la tienen los trabajadores, ¿no? Es muy curioso, pero bueno, así funciona. Entonces, cuando centralizan la autoridad, quiere decir que ellos son los únicos que mandan en el lugar. Nadie más puede mandar y ellos toman la última decisión dentro de la institución, la empresa. También tenemos el democrático, líder democrático. Nos dice que describe a un dirigente que tiende a involucrar a los subordinados en la toma de decisiones, delegar autoridad, alentar la participación en la decisión de métodos y trabajos y emplea la retroalimentación como una oportunidad para alentar a los subordinados. Sale este líder democrático tiende a tomar en cuenta el punto de vista del resto de los trabajadores. Y eso no quiere decir que los puntos de vista del resto de los trabajadores sean correctos, no, sino se da la oportunidad de escuchar ideas y muchas veces estas ideas no es que las tome por completo, sino las mejora y le ayudan a tener un mejor panorama de lo que se puede realizar sobre X situación. Ujú. Posteriormente, cuando una vez que se aplicó o que se llevó a cabo, se debe de tener, o son aquellas personas que les gusta tener una retroalimentación de lo que se hizo bien y de lo que se hizo mal. Se hizo mal. Ujú. De tal modo que estas personas ayudan a los trabajadores a sentirse mejor con sus actividades. Es decir, les dice que estuvo bien o que estuvo mal, pero en qué parte se equivocaron o en qué parte estuvo mal y los alenta a seguir siendo mejores trabajadores. Posteriormente tenemos el dejar hacer, dejar pasar, donde nos dice que generalmente otorga al grupo libertad completa para tomar decisiones y completar, perdón, el trabajo de la manera que mejor les parezca. Les da libertad para conducirse por sus propios medios. Este método a veces es un poco contraproducente porque a lo mejor si existen lineamientos específicos o normas específicas, pues se tienen que seguir al pie de la letra. O sea, tampoco debes dar como una libertad tan extrema porque si no, si todo sale mal, pues a final de cuentas quien se lleva la regañada es el gerente o el líder, ¿no? Bueno, chicos, vamos a dejarle hasta aquí. Con esto terminamos el día de hoy y nos vemos mañana a las 7 de la mañana, ¿sale? Que tengan una buena tarde. Igual, chef. Nos vemos. Sale pues, cuídense mucho. Sale pues, chef. Bye bye. Mañana nos vemos. Cuídense. Órale, hasta mañana.